Espero que estén teniendo un excelente día, mi gente. En esta oportunidad presentaremos a través de este video un ensayo conjunto generado desde tres visiones distintas correspondiente a la actividad de la asignatura Seminario Avanzado Epistemología de las Ciencias Sociales en el doctorado de gerencia de la Universidad de Acambú. Para ello, conformamos un equipo de trabajo donde se encuentra el profesor Néstor Mendoza, el licenciado Omar Vázquez y mi persona, Jesús Sánchez. En esta oportunidad hablaremos sobre la epistemología de la gerencia, ese es el tema seleccionado. Ahora bien, luego de revisar una serie de artículos y estudios relacionados a este tema, los distintos autores comprenden la relevancia de conocer la epistemología implícita en el pensamiento gerencial, ya que dentro de él se encuentran distintas estrategias que puede aplicar un gerente en función de llevar las organizaciones a que modifiquen sus estructuras para posicionarse en el mercado global o por lo menos mantenerse en el mismo. En este sentido, considero relevante reflexionar un poco sobre el significado de la epistemología. Por ello cito y concuerdo con el maestro Gabriel Ugaz Fermín, venezolano, quien comenta que la epistemología se ocupa del discurso, la teoría, el qué y el cómo se constituye un objeto de conocimiento. Es decir, los principios de obtención del conocimiento humano entendiendo desde la filosofía punto de inicio o un punto de inicio para las demás ciencias sociales. Bien, cuando hablamos de gerencia, consideramos una ciencia social o la consideramos una ciencia social nutrida de un conjunto de conocimientos transdisciplinarios, generados desde la economía, la psicología, la política y muchos aspectos que conforman la cultura de la sociedad, que a su vez permiten el estudio del direccionamiento, orientación, liderazgo de una organización en función de conseguir resultados óptimos, donde la función preponderante de la persona que está a cargo, que es el gerente, no quiero decir la única, pero sí la más importante, es la toma de decisiones. Cuando se quiere conocer a profundidad la relación del conocimiento con la gerencia, ya que hablamos de epistemología relacionada con la gerencia, distintos autores recomiendan aplicar criterios epistemológicos que definan la naturaleza y el alcance del enfoque holístico para poder comprender su esencia. ¿Por qué? Pues porque existe un vínculo entre las decisiones y estrategias que generan los gerentes con los conocimientos adquiridos a través de su experiencia en el entorno donde él se desenvuelve. Fíjense algo. Ibáñez y Castillo consideran que las nuevas tendencias gerenciales han permitido recoger los elementos teóricos necesarios para generar gerentes con pensamientos complejos, que tomen en cuenta factores que van mucho más allá de la simple función de un trabajador en la organización. Más allá, debe contemplar su entorno desde una perspectiva integral, anteriormente dije holístico, como la familia, actividades, en fin, una cantidad de aspectos que modelan el comportamiento del personal en una organización. En este sentido, quiero comentar como ejemplo parte de mi visión sobre la gerencia de Venezuela, en la cual podemos ver una infinidad de organizaciones que constantemente experimentan cambios graduales asociados a aspectos como la política y la economía. Eso lo vivimos siempre aquí en Venezuela, junto con variables impredecibles que inciden en el rendimiento de estas empresas o de estas organizaciones. Por esta razón, el gerente debe adecuarse constantemente en periodos muy cortos de tiempo. O sea, tiene que hacer los cambios en lapsos muy cortos, cambios muy rápidamente porque todo cambia muy rápido. Debido a la realidad que viven los venezolanos con respecto a todo, a sus responsabilidades, el transporte, todas esas realidades, esas situaciones de salud, economía, todo lo que vive el venezolano. Esto implica la incorporación de nuevos enfoques y desechar métodos obsoletos que ya no están acordes con las realidades del país. Y es así como desde la epistemología el gerente puede enfrentar la responsabilidad de una forma de vida en continuo movimiento ante constantes desafíos en los entornos que lo llevan a reinventarse para poder mantener el ritmo que exige la sociedad. Este he sido yo. Bueno, ahora paso con el señor o con el profesor Néstor. Gracias. A principios del siglo XX comienza a gestarse el estudio científico de la gerencia, gracias a los experimentos realizados por Frederick Taylor en Estados Unidos. Dichos estudios se fundamentaron en las premisas de planificar lo que debían realizar los obreros en el proceso de producción, prepararlos para ese trabajo, además de supervisarlos y crear conciencia de una autoridad o jerarquía que guiara todo el proceso productivo. Esta teoría se denomina teoría científica de la administración. De manera paralela, pero en Europa, otro investigador de la administración, Henry Fayol, realizaba experimentos parecidos, solo que en este caso su observación se basó
más en la división del trabajo, la jerarquización y departamentalización de la estructura, lo que le llevó a la denominada teoría clásica de la administración. De ambas teorías emerge la administración comercial, siendo los postulados de Fayol los que predominan en el estudio de esta especialidad. Estos postulados fundamentan lo que se conoce como procesos administrativos: planificación, organización, dirección y control. Precisamente de estos procesos administrativos nace lo que hoy se conoce como gerencia. La planificación se encarga de prever situaciones futuras en el presente, la organización de estructurar el trabajo, dividirlo, hacer que el proceso se realice en pasos que concreten la calidad del mismo. El control verifica que todo lo planificado se lleve a cabo de acuerdo a las estructuras diseñadas por la empresa. Ahora bien, la dirección se encarga de coordinar que estos procesos unidos entre sí lleguen a feliz término. En otras palabras, trabajar directamente con las personas que se han convertido en el activo más importante de las organizaciones. Trabajar con personas nos ha llevado a considerar que debe liderarse, así como motivar, comunicar, manejar conflictos, tomar decisiones. En tal sentido, la gerencia está orientada a trabajar con las personas, mientras que la administración se encarga de trabajar con los recursos de la empresa para el logro de los objetivos planteados en la planificación. Esta epísteme crea complejidad al momento de comprender la definición de gerencia, pues aun cuando para muchos autores hablar de gerencia y administración es indistinto, sin embargo, al introducirnos en el estudio pormenorizado de la misma, comprendemos que trabajar con personas, ejercer un liderazgo, motivar, comunicar, tomar decisiones, manejar conflictos, se requiere el trabajo de un gerente para que su administración sea lo más exitosa posible. En palabras de Pérez y Acosta en el 2014, la epistemología de la gerencia ha evolucionado desde mediados del siglo XX por la necesidad que han tenido las organizaciones de flexibilizarse por los complejos cambios sufridos en la sociedad. Esta situación ha requerido de la emergencia de nuevos modelos, los cuales no están inspirados en las teorías administrativas surgidas en el siglo XX. Al contrario, se enfocan en ver una situación, problema o fenómeno de estudio para comenzar a analizarlo desde una epísteme fundamentada en la experiencia del resto de los gerentes, líderes, coordinadores o jefes de línea, quienes dan su aporte en la búsqueda a la solución del problema. Entre los modelos más conocidos tenemos calidad total, la cual consiste en hacer bien las cosas desde la primera vez. Teamwork, cuya premisa es trabajar en equipo, de un modo cohesionado, una visión compartida. Benchmarking, el cual se sustenta en la adaptación de procesos o situaciones sin afectar la filosofía de gestión de la organización. Empowerment, centrado en asumir la responsabilidad de cada miembro del equipo en el trabajo que le corresponde realizar. Coaching, entrenar, formar y preparar al equipo de trabajo para realizar un trabajo de calidad, adaptando los procesos adecuados al momento y a la situación de la organización. Por esta razón, la epistemología de la gerencia en el siglo XXI ha tenido que desarrollarse apresuradamente respecto del siglo XX, pues todo se ve afectado por la tecnología, las redes sociales, software creados para mejorar cada proceso productivo y administrativo, lo que ha acelerado la epísteme de la gerencia en menos de 50 años. En consecuencia, y parafraseando a los autores mencionados, estos cambios se corresponden con los tiempos que se viven actualmente, tiempos de incertidumbre en los que para planificar deben manejarse varios escenarios, superar el paradigma de la simplificación propio del siglo XX por el paradigma de la complejidad, el cual consiste en nuevas formas de razonar, evolucionar en el pensamiento gerencial para generar nuevas formas de ejercer y actuar en la gerencia. Esto implica asumir nuevos conceptos, nuevos retos, lo que incidirá en la nueva epistemología de la gerencia. Saludos, profesora, estimados compañeros. Cuando nos referimos a la epistemología, bien sabemos que es el abordaje de los problemas o circunstancias que tienen que ver con la parte social, con la parte psicológica e incluso hasta con la parte cultural. Irnos un poco más allá, a nivel gerencial, sabemos perfectamente que es el origen como tal del conocimiento y el origen como tal del poder tener éxito o no empresarial. Si nos vamos a la parte del mundial, estamos en un mundo en la actualidad globalizado en el cual las gerencias han tenido que hacer unos cambios circunstanciales y cambios trascendentales para poder subsistir como empresa. Ya no existe aquel empresario que solamente está pensando en la parte administrativa, sino que también tiene que ver con los procesos.
Yéndonos al caso Venezuela, aquí podemos detectar que la parte epistemológica y la parte cambiante de lo que es la gerencia comienza en el siglo XX, aproximadamente entre los años 1958 y 1959. Veníamos de una transición política en la cual el Estado tenía el control absoluto sobre las empresas y, por supuesto, ante la nueva naciente democracia, la empresa comienzan a cambiar porque comienza la parte de la privatización de las mismas. Comienza el crecimiento de muchas de las microempresas o pymes, en la actualidad son grandes empresas, cumpliendo hasta 70 años de vida laboral, y por supuesto esos cambios comienzan a verse bajo esa misma circunstancia. Luego nos acercamos un poco más al año 1978-79 con la nacionalización de muchas de las empresas básicas del Estado, donde lógicamente el Estado también cede de alguna manera la parte gerencial a nivel de las empresas básicas. Con esta liberación comienza el nuevo creciente o apertura petrolera de muchos de estos países con nuevos gerentes que vienen con otra visión más transdisciplinaria de lo que debe ser el manejo como tal efectivo y real de la empresa. Ya en este nuevo siglo XXI, este creciente en lo que estamos en la actualidad, vemos un crecimiento un poco distorsionado de la parte gerencial. ¿Por qué? Porque nuevamente el Estado asume un rol de patrono general y por supuesto ya no hay esa apertura de poder saber o de poder determinar que estos gerentes tienen que ir de la mano con la transdisciplinariedad y a la aceptación no solamente del proceso productivo sino de la parte administrativa. Es por eso que la epistemología es importante ante el creciente fracaso de la empresa venezolana en la parte pública, muy diferente a la parte privada, que ha ido creciendo paulatinamente, sobre todo las microempresas, gracias a esa conformación de lo que son las empresas familiares. Gracias.